Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos contemplando en este día lunes ese ejemplo del Señor que está rodeado de gente, como estamos también cada uno de nosotros en todo lo que hacemos. El Evangelio que hemos proclamado el día de hoy es de Mateo, en el capítulo 8, donde nos dice que Jesús estaba rodeado por una multitud y por lo tanto se quiere apartar un poco, tiene que tomar distancia y le pide a sus discípulos que vayan a la orilla de enfrente. Vamos a ver cómo el Señor parecería tomar distancia también de cada uno de nosotros, pero es más bien una invitación a seguirlo. Cuando Jesús toma distancia, se aparta de nuestra vida para que cada uno de nosotros pueda también seguirlo hacia el Padre. Por eso la primera idea que podemos considerar en este Evangelio es que cuando parece que el Señor está más lejos, cuando sufrimos, cuando no entendemos, cuando no sabemos, es para que nos acerquemos un poco hacia el cielo, para que vivamos un poco esa vida sobrenatural, una vida que no tiene comprensión en esta tierra, una vida que de alguna manera vale más que simplemente lo que podemos alcanzar con nuestras fuerzas. El Señor les dice a sus discípulos que crucen el lago hacia la orilla de enfrente, pero Él no va con ellos, los manda. Y estos buenos discípulos, con toda la ilusión de hacer la voluntad de Dios, se embarcan, se lanzan, consiguen ir hacia adelante así, como también nosotros, cada uno de nosotros, estamos yendo adelante nuestra vida, nuestra vocación, cuidando a nuestros hijos, porque lo quiere Dios. Y entonces el Señor se encuentra con 3 personas. Fíjate, la primera le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús corrige su intención, es decir, si tú vas a seguirme, no es porque te voy a facilitar la vida, no es porque te voy a dar un lugar seguro, no es porque te voy a dar un privilegio. Y por eso el Señor le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Si nos fijamos muy bien, el Evangelio nos pone en guardia contra una tentación, que es la tentación de pensar que seguir a Jesús nos va a facilitar la vida. Y a veces uno puede pensar esto, nosotros tenemos esa tentación: si yo hago todo lo que Dios quiere, pues entonces no voy a tener tentaciones. Si yo intento confesarme, pues ya no me va a costar tanto querer a los demás. Si yo voy a misa, pues va a ser mucho más fácil después obedecer en la empresa o a mi mujer o a mi marido. Y en realidad no, el Señor no nos dice eso, el Señor nos dice que justamente nuestra vida es una vida donde no hay nada en este mundo que cambia para los que aman a Jesús. Lo que cambia es justamente nuestra relación con el Padre. Somos más hijos de Dios, somos más amados por Dios, somos observados de cerca por Dios. Y lo que cambia en este mundo no es la realidad del mundo, sino nuestra manera de entenderlo. Y por eso, no lo sé, cuando cada uno de nosotros ve lo que pasa a su alrededor, las personas que hablan, que dicen, que se mueven, es como si de alguna manera uno tomara esa perspectiva divina y dijera: bueno, pues aquí hay tantas cosas que hacer, pero son pocas las cosas que importan, son muy pocas las cosas que valen la pena. Y por eso es bueno tener esa fe en que el Señor nos está mandando en nuestra vida, que nuestra barca está cruzando un lago de la vida, pero porque estamos siguiendo lo que quiere el Señor, llegaremos muy bien, lo haremos muy bien, lo haremos de su mano. Por eso este Evangelio nos habla de un segundo encuentro muy duro, aparentemente, de una persona que quería ir a enterrar a su padre. Y le dice otro discípulo: Señor,
permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le responde, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo me pregunto aquí, ¿por qué el Señor da un mandamiento tan duro? ¿Por qué esta persona no puede enterrar a su padre? ¿Por qué el Señor dice que los muertos entierran a los muertos y que en cambio los siga? Esta es también una prueba, una manifestación de la divinidad de Dios, porque solamente cuando el Señor crea una nueva familia nos puede impedir cumplir nuestras obligaciones con nuestro Padre. En este caso, la persona que quiere enterrar a su papá tiene una obligación moral de despedirse de su papá, que está bien, ha muerto, ha dejado este mundo, y lo que Jesús le está diciendo es, tú tienes una nueva familia, la familia de los que cumplen la voluntad del Padre, porque como había dicho el Señor en aquella ocasión que la Virgen lo buscaba, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad del Padre. Nosotros también, al cumplir la voluntad de Dios, estamos creando una nueva familia y por lo tanto no necesitamos estar completamente atentos a lo que pasa en este mundo, sino que pertenecemos a la familia de Dios. Obviamente el Señor se ocupa de cuidar de los que más amamos, y pienso que los cristianos tienen una exquisita obligación de cuidar de sus papás, de sus mamás, de sus hermanos. Pero el Señor nos dice, cuida de tus papás, de tus mamás, de tus hermanos, porque sea la voluntad de Dios. En este caso, el Señor claramente le pedía al discípulo que lo siguiera de inmediato. Y la voluntad de Dios puede estar por encima a veces de la voluntad de los hombres. Hay un cardenal en Roma, muy bueno, que se encarga del diálogo con personas que no son cristianos. Y él vivió mucho tiempo en Egipto y allí en medio del desierto conoció a muchos musulmanes muy buenos, pero muchas veces cuando él quería hablarles de Jesús, lo querían matar. Entonces se escondía, a veces por 5 días, por 3 días, y cuando su mamá sabía que su hijo no le respondía, pues se ponía a rezar rosarios todo el tiempo hasta que su hijo volvía. Estuvo muchos años así y el Papa Francisco ahora lo ha hecho cardenal. Y por su amor a las personas que no son cristianos, lo ha puesto en el diálogo interreligioso. Pues nosotros podemos pensar también, si estamos dispuestos a dejarlo todo, ¿cuándo es la voluntad de Dios? Normalmente la voluntad de Dios es también pues obedecer a nuestros papás, estar atentos a lo que nos piden, pero podría ser que en alguna ocasión esa voluntad de Dios sea ir más allá, vivir una vida que humanamente nos entiende, vivir una vida donde esas relaciones familiares se elevan. Y yo pienso que cualquier persona que da un hijo a Dios sabe que ese hijo puede hacer mucho más, puede entregarse a muchas más almas, y de alguna manera cada papá, cada mamá que tiene un hijo misionero, sacerdote, un hijo que le ha dado la vida a Dios, de alguna manera también en el celibato apostólico, es un papá y una mamá que multiplican su corazón, que lo hacen mucho más grande. Vamos a pedir al Señor que nos dé esa alegría propia de la Virgen Santísima que entregó a su hijo y que entendió que su hijo tenía que estar en las cosas de su Padre, y la Virgen también estuvo siempre en las cosas del Padre Dios, que la cuidó y la guió cuando humanamente no había explicación. Le pedimos a la Virgen que nos cuide, que nos enseñe a amar la voluntad del Padre y que nos haga por eso mejores hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.